Bueno, buenos días, casi buenas tardes ya para todos. Gracias por la presentación, Osmar. Bueno, les cuento un poco. Yo he sido fotógrafo de colibríes desde hace unos 12 años ya. Esta pasión se vuelve imparable, ya que estas magníficas aves que voy a explicar ahorita un poquito, voy a hacer una introducción a ellos para que los entiendan y vean por qué tanta pasión por ellos. Bueno, nada, arrancamos con los colibríes, una introducción. Voy a hablar un poco sobre ellos para que entiendan que es una super máquina, que hay ya registradas un promedio de 360 especies en América, que es el mundo de los colibríes. Y voy a explicar luego por qué América es el mundo de los colibríes. Es un ave que sus latidos del corazón se han registrado en 1200 veces por minuto. Y increíblemente, cuando duermen, que entran en un estado que se llama torpor, la bajan a 30 pulsaciones por minuto, o sea, casi que la muerte. Mueven las alas entre 50 y 200 veces por segundo, un número absolutamente astronómico, un número increíble, según especie. Ahí los más pequeñitos lo mueven más rápido, los más grandes lo mueven más lento. El tiempo de vida, hay un registro por ahí de uno en el kilómetro 88 vía la Gran Sabana, de unos 15 años, el gran Roberto, que logró vivir 15 años aproximadamente, pero el promedio está entre los 5 y 10 años de vida. Todo va a depender de muchísimas cosas, como, bueno, dónde vivan, cuáles son sus depredadores, etcétera. Depredadores los normalmente vemos con algunas serpientes, el mantis es un gran depredador de los colibrí, algunos búhos, algunas aves grandes, bueno, y por supuesto los gatos domésticos que siempre están por ahí atacando los huevitos y las cosas que consiguen. Las variedades que hay de los colibríes, esas 360 especies, podríamos decir que hay 360 especies de colibríes diferentes. Cambian los picos, cambian el tamaño más pequeño está en la isla de Cuba, el sonsoncito de Cuba, con 5 centímetros de tamaño, una cosa miniatura, es el elfo de los colibríes, el elfo de las aves, ya ellos son los más pequeños, las aves más pequeñas del mundo, y el sonsoncito es el más pequeño de los colibríes. El más grande está en la Patagonia, el Gigas Patagonia, un colibrí de 18 centímetros de tamaño, que si moviera las alas a 200 veces por segundo, sería como si pasara un jet a la propulsión por el lado de uno. Eso debe mover las alas más o menos unos 50, 40 veces por segundo. Pero es increíble también. Picos, desde picos muy pequeños, de apenas unos centímetros, hasta picos muy largos como el de encífera, que puede medir casi el tamaño del colibrí. Más o menos unos 10 centímetros de pico, es impresionante, se encuentra en nuestros páramos andinos, excepcional ave. Picos tan curvos como los de los ermitaños, el pico de hoz tiene un pico absolutamente curvo, ya que polinizan diferentes especies de plantas. Y bueno, alguna historia dice que las plantas y los colibríes están evolucionando en paralelo. Eh, podríamos decir que hay una planta para cada colibrí o un colibrí para cada planta que lo están polinizando. Digamos que eso sería lo más importante de saber de ellos. Bueno, el única ave que vuela en cualquier dirección, eso es importantísimo, hacia adelante, hacia atrás, de lado, de cualquier forma se detienen en el aire de manera increíble, y gracias a que se detienen en el aire he podido fotografiarlos durante estos 12 años. Bueno, un poco este mapa es la migración americana de las aves. Como ven, hay una cantidad importantísima de aves que migran de norte a sur, de sur a norte. Las que más impresionantes migratorios de todas son las aves marinas, que bueno, son los albatros, no paran de volar, siempre están volando y siempre están migrando, siempre están navegando por ahí. Pero bueno, nosotros queríamos mostrar esto simplemente como para que vean que América es un transporte increíble. Los cielos americanos están constantemente llenos de aves. Y eso se debe siempre a las estaciones. Cada vez que hay invierno en el norte, migran al sur, y cada vez que hay invierno en el sur, migran al norte. Así de sencillo. Nosotros tenemos la gran oportunidad de estar en el centro de América. Y bueno, tenemos migratorios de los dos lados, y eso es interesantísimo. Centroamérica, nosotros, algo del sur de México, Ecuador, Colombia y Perú, Brasil, son los que
más tenemos esa oportunidad de poder ver mayor cantidad de aves. De hecho, somos los lugares con mayores diversidades de aves, todo lo que está en el Ecuador, pues en la línea del Ecuador, ya que bueno, ahí es el lugar preferido para cualquier ave. Pero bueno, entremos en materia y yo voy a hablar de 4 migraciones. A ver, okay. La primera que voy a hablar es del Florisuga melibora. El colibrí nuca blanca es un nombre común. Jacobin en inglés. Y lo voy a llamar la primera migración y ya van a ver por qué. Luego hablaré de la migración más larga, que es la del Archilochus colubris, el garganta rubí, un pequeño colibrí de unos 6 centímetros, 7 centímetros de tamaño, que hace una gran migración de 5.000 kilómetros. Voy a hablar de una migración interesantísima que logré ver y estar en el momento justo de México, que es la migración mexicana, y la migración más esperada en Caracas, que es la del Quinsolantis mosquitus, el tucucito rubí. Para entrar en materia ya, vamos a hablar de la primera migración, como dije, del Florisuga melibora, el colibrí nuca blanca. La llamé la primera migración por lo siguiente. Él se considera el Adán de los colibríes. Él se considera que es el primer colibrí moderno. Cuenta la historia que cuando la Tierra era Pangea, ya no una historia, ya creo que tiene basamentos científicos importantes, ya no es un cuentico, ya tiene basamentos importantes, ya que se encontró en Eurasia en ese momento, en lo que es el norte de China hoy en día, se encontró el primer fósil de un colibrí con una cantidad de años importantes, bueno, cuando la Tierra era Pangea. Se supone que este colibrí hace la primera migración y coloniza gran parte de esa Pangea. Hay un episodio global que es la glaciación más importante, que es la era del hielo. Se congelan norte y sur, como pueden ver en esta gráfica. Está congelado el norte y el sur. Como ven, bueno, fíjense que Argentina y Chile estaban absolutamente congelados, en el caso de América, y bueno, más de la mitad de los Estados Unidos. El sitio más caliente sigue siendo el Ecuador. Ahí sobrevive el Florisuga melibora y él empieza, una vez que termina la era del hielo, empieza a tratar de colonizar nuevamente todo el espacio que tiene. ¿Cómo sabemos esto? Los estudios de ADN dicen que todos los colibríes hoy en día, esas 365, 60 especies registradas, tienen ADN del Florisuga melibora. Entonces, bueno, es muy interesante porque se supone que él es el primer colibrí que sobrevivió a la era del hielo. Ahora hace esa colonización y se encuentra que la Tierra ya no es Pangea, sino que se dividió en continentes, y por eso el mundo de los colibrí es exactamente América, desde Canadá hasta la Patagonia. Ahí es donde están registradas esas 360 especies o 365 especies. Y bueno, quedó atrapado en esa gran isla que es el continente americano. Por eso ya no hay colibríes en Europa, ya no hay colibríes en Asia, ni en África, ni en Oceanía, sino solamente en América. Si quieren ver colibríes, que además tiene una cantidad de nombres increíbles, colibrí es el nombre, digamos, que más se dio a conocer, es en francés, significa cuello brillante, colibrí, pero nuestro nombre autóctono sería el tucuy, que es el nombre como lo llaman los indígenas. De hecho, tucucito debería ser entonces el nombre más común para nosotros en Venezuela. Pero siempre lo llamamos colibrí, en inglés se llama hummingbird, en alemán colibrí pero con K, y así tiene muchísimos nombres que tienen que ver con una cosa onomatopéyica, o sea, el sonido de sus alas o el sonido como zum zumcito, zum zum, y hay muchísimos nombres que se le dan a esta pequeña ave mágica que yo la he denominado simplemente la joya con alas, ya que su color iridiscente no es fluorescencia, sino iridiscencia, ya que tienen oxígeno entre las plumas y pueden cambiarlo y tienen unos colores brillantísimos, por supuesto. Siempre los que brillarán más son los machos, y eso tiene que ver algo con la conservación de la especie. Las hembras son las que ponen los huevos y quien mantiene la cría, entonces, bueno, tiene que ser menos colorida para los depredadores, por eso los machos en casi todas las especies son mucho más vistosos visualmente que las hembras, ya que ellos usan además todo su plumaje para lucirse delante de las hembras. Los colibríes para parearse además hacen una danza extraordinaria, que bueno, hay muchos videos en YouTube que los pueden ver y son magníficos.
Así termina nuestra primera migración, que es la migración número 1 de todos los colibríes, ya que el Floriciuga mellifera, que yo lo llamo el Adán de los colibríes, fue el que hizo este gran viaje y que ahora esas 360 especies tienen que ver con él. Continuemos a la migración más larga. Una foto del Floriciuga mellifera. Las fotos de tres de los que voy a hablar son mías, como fotógrafo de colibrí. La única que no es mía es del siguiente, que es el colibrí cuello rubí, que es de Norteamérica, y no he tenido todavía el privilegio de fotografiarlo, pero seguramente en algún momento lo podré fotografiar. Pasamos a la segunda migración, que es la más larga de todas. Esta migración la hace este pequeño colibrí hummingbird en inglés, que tan solo tiene unos 7 centímetros de tamaño, o entre 0.1 onza a 0.2 onzas, y se sobrealimenta casi al doble de su peso para emprender este viaje, que es de 3.000 millas o 5.000 kilómetros, desde el sur de Canadá hasta Centroamérica. En algunos momentos pensaban que había desaparecido cuando llegaba a las fronteras del Golfo del México por la parte norte. Y gracias a los radares Doppler, que son radares para ver la lluvia, nosotros en Venezuela tenemos radares Doppler y es lo que vemos, las gotas de lluvia, lograron ver que sucedía una lluvia increíble en el Golfo de México nocturna. Y no entendían qué sucedía porque no estaba lloviendo en ningún lado en el Golfo de México. Y bueno, hay un descubrimiento muy interesante, además de que no se conocían vuelos nocturnos de los colibríes, ya que es un ave que funciona solamente de día, ya que funciona comiendo néctar, que imagino que la producción mayor de néctar de las flores se hace diurno. Algunos lo hacen nocturno, pero ya esos son para los polinizadores nocturnos, que son las flores blancas normalmente. Y bueno, este viaje de 5.000 kilómetros que él se sobrealimenta, logra además traspasar el Golfo de México en la noche. Es una cosa increíble, lo hacen muchos meses, no es una cosa inmediata. De hecho, el calentamiento global lo ha afectado muchísimo, lo ha afectado también la deforestación en los Estados Unidos. Audubon y otras grandes ONGs del mundo han hecho un trabajo increíble para ayudar a alimentar esta pequeña joya alada que haga su travesía. Han puesto bebederos en algunos lugares y hay varios kilómetros de bebederos en algunos lugares solamente para ayudarlo a alimentar, porque la deforestación ayudó muchísimo a perder su hábitat normal, que era, bueno, las flores. Los colibríes se alimentan no solo de néctar, también son insectívoros. Digamos que su proteína son los insectos, pero su energía es el néctar. Entonces, bueno, necesitaban de ese néctar para llegar hasta el final de su ruta. Cosas interesantes de esto, bueno, lo que ya les comenté, que este colibrí se sobrealimenta para llegar al doble de su peso. Y bueno, dice que casi todos los ejemplares se van de América del Norte en otoño y pasan el invierno desde México hasta Costa Rica, Panamá. Algunos pueden cruzar el Golfo de México, pero muchos dan la vuelta y se concentran en lo largo de las costas de Texas. En primavera, los machos se trasladan hacia el norte antes que las hembras. Pareciera que los machos hacen siempre los viajes de primero. No sé cuál será la razón, pero también sucede con uno de los que vamos a hablar, que es el Solantis mosquitus, el topocito rubí, que es lo que es la migración más esperada en Caracas, que siempre debemos llevar primero a los machos y luego a las hembras. En algunos casos también lo vemos con el Floriciuga mellifera, con el colibrí boca blanca, que vemos primero a los machos y luego a las hembras. Es posible que sean siempre los machos los que viajan primero buscando las condiciones ideales para las hembras. Bueno, les decía que estas cosas como datos curiosos, que se sobrealimenta, que dice que aumenta casi el doble de su peso para emprender un viaje de 5.000 kilómetros y atraviesa el Golfo de México de noche. Esas cosas son realmente increíbles porque no son aves nocturnas. Bueno, continuamos con la tercera migración de la que voy a hablar hoy. Y esta es la migración mexicana. Les voy a echar un pequeño cuento porque me encontraba yo en México en el año 2014. Fui invitado con una ponencia que se llamaba Los colibríes buscan jardines para vivir, y con una exposición fotográfica en San Miguel de Allende, en México. Es una de las ciudades más bellas del mundo.
considerada así por la UNESCO y además está como los lugares más seguros de la Tierra. Realmente increíble, un lugar extraordinario, y ahí se celebra o se celebraba cada año el Festival Internacional del Colibrí. Este, bueno, llegando a San Miguel de Allende, me encontré con este ejemplar y pregunté qué ejemplar era y me dijeron qué maravilla, lo están viendo por primera vez y que nosotros también lo estamos viendo porque él migra desde los Estados Unidos cada octubre. Yo llegué el 10 de octubre a esa ciudad y estaba llegando él para quedarse por la avenida del invierno en los Estados Unidos. Y bueno, y pasa un rato y este colibrí con su nombre común, aquí está, este es el macho, el anterior era la hembra, el, el Archiloquio Alexander, este, bueno, esa barba se convierte en morada, en un color morado increíble. No logré esa fotografía, ya que es cuando hacen algún movimiento específico, pero es una maravilla de ejemplar, un colibrí de unos colibrí pequeños, de unos 8 centímetros, 9 centímetros. La hembra, como la vieron, bastante blanca, con unas puntitas blancas en la cola extraordinarias. Él es un bellísimo colibrí, y bueno, me dio esa bienvenida cuando llegué a la ciudad de San Miguel de Allende, que además, bueno, les puedo contar para, para, para agregar un poco a esta charla, que ese festival fue una cosa realmente maravillosa. Estuvo rodeado, es increíble, había unas 100 personas o 200 personas más o menos en este festival, y encontrar a 200 personas que tengan la misma pasión que uno, que son los colibríes, es realmente extraordinario y bueno, no te lo puedes creer lo que sucede y además lo que eso produce. Hay muchas leyendas místicas acerca de los colibríes. Los mexicanos tienen muchísimas y voy a contarles una anécdota interesante, que ellos dicen que los dioses hicieron todo y no encontraban cómo pasar los pensamientos de un lugar a otro y los buenos deseos. Entonces agarraron una piedra de onix, la pusieron en la punta de una flecha y la lanzaron y se convirtió en el zum zumcito, que es el colibrí para los aztecas, los mayas, los incas, una cantidad de tribus del pasado que hablan muy bien de ellos a nivel energético, a nivel místico, a nivel de poder. Para los mexicanos son el dios de la guerra y de la paz, pero es un solo dios, ya que son unos guerreros increíbles. Los pueden ver como pelean en las flores o en los bebederos, porque son ampliamente territoriales, pero producen un amor sin igual. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hablan estas historias acerca de estos colectivos. Bueno, y en San Miguel de Allende, en este festival, eso brotó de increíble manera. La exposición fue una cosa increíble. Yo llevé unas 40 fotografías de 60 por 50 impresas en Canvas, en tela, y sucedió algo increíble que nunca me había sucedido, que la gente veía y lloraba de emoción, y fue extraordinario. De verdad que fue muy bueno. Esta es la migración que hace este colibrí desde aquí, desde esta parte del medio norte de Estados Unidos, de la parte oeste de Estados Unidos, y baja hasta México en esta época del año. Continuamos y hablamos ahora de la migración más esperada para los caraqueños. Esto es un cuento interesantísimo porque no está muy bien registrado todavía. De hecho, hemos hacer un trabajo a ver si podemos entender un poco esta migración, pero a mí me pareció muy interesante porque de verdad es muy esperada para el mes entre abril y mayo, la espera del tucucito rubí, que son los mismos quitus. Que bueno, mira, para mí es uno de los increíbles. Ven ahí en el borde de su ojo ese color eh, fucsia increíble. Él pasa de ser marrón absoluto a tener colores verdes, amarillos, fucsias, morado. Bueno, es una cosa de otro planeta. Les cuento un poco la historia. La primera vez que yo lo vi más o menos en el año 2010, más o menos, cuando comenzaba con el parque de colibríes con Pegoncito. Y bueno, cuando todo el mundo estaba diciendo puede ser que llegue, no se había registrado en una cantidad de años. Era un colibrí muy común en algunos meses del año en Caracas. De hecho, hay un libro que se llama Los Colibríes Caracas, un libro de los años 70, donde es uno de los fotografiados y de los principales en ese libro. Y bueno,
la primera vez que lo vi no podía entenderlo, ya me habían dicho que cuando lo viera lo iba a entender y iba a saber que era él. Y primero es un colibrí pequeño, un colibrí como unos 7 centímetros, 6 centímetros, este, y cuando hace ese movimiento que aparecen esos colores es como si fuera un flash de una cámara fotográfica. Lograr esos colores es una cosa indescriptible, lo hemos tratado de hacer por muchos años, cada año esperamos. A mi casa en el Parque de Colibrí llegaba, o llega el 2 de mayo, este año no lo pude ver, eh, ya que bueno, tengo bastante tiempo sin subir al parque, de hecho está un poco abandonado porque las cosas que tenemos en este momento no nos permiten hacer viajes. Yo vivo ahora en Caracas y tengo que viajar hasta ese lugar, y bueno, que está a media hora, 40 minutos de mi casa, y bueno, se me hace complicado. Sigue existiendo, pero ya no tiene la misma calidad, ya que yo estaba encima constantemente para mantener ese parque, que me llegaban 23 especies. Fue una de las cosas que más impactó en mi ponencia en México, cuando yo dije que tenía 23 especies de colibríes en mi jardín, y Susan Wayton, que es la creadora del sistema de monitoreo de aves de Estados Unidos, me dijo que ella para ver 23 especies de colibrí necesitaba muchos años y yo los podía ver en un año en mi jardín. Mi jardín en el momento de menor cantidad de especies tengo 11, y en el mayor tengo 19, las 23 o 24 al año. Hoy en día en plena Avenida Libertador, los que conocen Caracas, tengo bebederos y me llegan 3 especies en este momento. Me está llegando el mango pechinegro, que es el Anthracotorax nigricolis, me está llegando Amacilia tobasi, y me está llevando Chanomesa fimbriata. Me llegan esas 3 especies hasta el momento, y en el mes de junio, finales de junio, hizo una aparición el tucucito rubí en la ventana de mi cocina. Una sola aparición, simplemente lo puedes ver por el brillo de los colores, y después ya no lo vimos más. Este año fue una increíble migración, se fotografió en muchas zonas de Caracas, en El Hatillo, en Los Palos Grandes, en Cebucán. Bueno, aquí no lo fotografié, pero aquí lo vi en el bosque, en pleno centro de Caracas casi. Realmente fue una maravilla verlo. Esta fotografía es como del 2014, y esta que viene ahorita es de este año, de la migración de este año, que sí lo logramos fotografiar en otro sitio, en otro parque por la zona del Hatillo. Y bueno, fue extraordinario verlo, y ahí está en su máxima esplendor. Me encanta esta fotografía porque bueno, muestra todos sus colores al máximo. Él es sin igual, ojalá lo puedan ver en algún momento. Está en, digamos que normalmente en las islas en Los Roques lo logramos fotografiar, lo he fotografiado en la zona no central, más a la costa este de Venezuela, no hacia oriente, pero sí por Higuerote, por esa zona. En Margarita lo logré fotografiar también, hembra y macho. Entonces, bueno, el tucucito rubí se encuentra normalmente en la zona xerófita, y se supone que sube a parearse al Cerro del Volcán en el mes de abril y mayo, ya que es el momento en que el verano está más fuerte en la zona xerófita, y bueno, imagino que su cantidad de alimentos se pone más complicada, y bueno, se viene a la montaña. Ah, pero no sucede lo mismo en las islas. Entonces, bueno, es un poco extraño esta migración, que esperemos poder dar con su misterio. Veremos cómo hacemos para acabar con ese misterio, sea fotografiando una dianilla colibrí en Venezuela. Eh, bueno, a mí me parece un poco raro anillar, pero bueno, es la única manera científica que podemos tener información de dónde se mueven y hacia dónde van, y por eso además sabemos de las migraciones en todo en general. Bueno, así finalizó esta charla con otro tucucito rubí, que de verdad mil gracias, un millón de gracias por haber estado hasta este momento conmigo. A mí me dijeron que media hora, fue, estoy haciendo casi perfecto con 26 minutos. Y bueno, de verdad muchísimas gracias a la gente de Avesona por esta oportunidad de poder demostrar a un grupo de gente lo magnífico que son, y por qué me he vuelto un fotógrafo de colibrí. Siempre, yo he hecho broma y digo que mi cámara no fotografía ninguna otra ave. Bueno, un poco las gracias. Ahí están mis redes sociales, Tomás Fernández en Instagram, y La Ruta del Colibrí, siempre con piso separando cada palabra.
En la ruta del colibrí solamente pongo las especies nuevas que he fotografiado. Y en Tomás Fernández, bueno, está un poco de algunas otras cosas también. Como decía Josmar, yo también soy cocinero, también tengo otro Instagram de cocinero, pero aquí también algunas veces tengo varios Instagram, hago varias cosas y tengo varios Instagram. Entonces, bueno, aquí tienen Tomás Fernández y la ruta del colibrí. Y bueno, y los créditos, por supuesto, a la gente de Arizona, con Josmar de su cabeza, que fue quien me contactó, y a Carmela Tilano, que es mi hija, que montó toda esta presentación, que se lo agradezco muchísimo, ya que soy muy malo para este tipo de cosas. Gracias, Yomar, por esta oportunidad, y me despido, y gracias por toda esta oportunidad. No, gracias a ti. Ahora sí me escucha. Ok. Gracias a ti por aceptar la invitación y ser parte de esta celebración de las aves en Venezuela y que no solamente vamos a tener personas de Venezuela, sino que también tenemos personas de otros países del continente americano que van a estar hablando sobre las aves que migran y la importancia de poder conservar las aves. Mira, tenemos varias preguntas. Yo no sé si tú puedes ver el chat de Zoom. Yo igual las voy a leer. Tenemos una pregunta de Carlos Maldonado. Dice, saludos desde San Felipe, Yaracuy. ¿Existe algún ejemplar que realice alguna migración desde Venezuela a otro país? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo encuentran los registros de estas especies en Venezuela? Imagino que las especies migratorias en Venezuela. Ok, yo no creo que, sí, ya va, voy con la primera. Yo no creo que haya ningún colibrí que migre a otro país desde Venezuela, porque los que están en Venezuela normalmente están en Venezuela, ya que somos una zona subtropical, y eso lo migran normalmente los que están en el norte o los que están en el sur. O sea, esa sería la razón de por qué no migran de otro país a Venezuela. Ahora, hemos estado haciendo una persecución de uno que está, digamos, en el Tamá, que es nuestra frontera con Colombia. Hay una cosa interesante para todos esto. Fíjate que una cosa que siempre se dice, que las aves no tienen fronteras. Y pareciera increíble que parece que sí conocen de fronteras. Yo no sé qué sucede ahí. Por ejemplo, en el Tamá, hemos estado justo en la frontera con Colombia, pasamos a la frontera con Colombia y hay unas especies, y cuando nos regresamos a la frontera con Venezuela no están esas especies. Eso es increíble, ya va, yo no puedo entender eso ya va, porque además estás hablando de metros, o sea, ya va, ¿cómo que no están para acá? Y pasa, sí, o sea, como si entendieran que hay una división ahí limítrofe. No lo puedo entender, de verdad que no lo puedo entender, pero pareciera que sí hay una limitación en las aves. Y bueno, y hay aves endémicas, Pascual, que está aquí escuchándonos, sabes que el endemismo en las aves es increíble. O sea, hay aves que se consiguen solamente en un espacio ahí reducido, y ahí están y no se mueven de ese lugar, y ahí las consigues y no están en otro lugar. También hay altitudes que las hacen estar en un solo sitio. Entonces, bueno, nada, eso sería, digamos, tratar de la respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta, si me la puedes repetir, por favor. Mira, la segunda pregunta es, ¿cómo se encuentran estos registros de las especies que migran en Venezuela? O sea, no comprendo muy bien la pregunta. Bueno, nada, voy a tratar de entender. No se está haciendo mucho registro, sino el registro fotográfico. Sí, exacto. Es lo que estamos haciendo. Pues si alguien dice, mira, lo vi en tal sitio, ahí vemos qué pasa. De verdad que no hay mucho registro. Jonathan Miranda está haciendo un trabajo interesante de persecución de todas las aves y de registrar todo lo que se pueda. Melissa Fernández, que no está ahorita ya en nuestro país, lastimosamente, ella hizo un trabajo interesante también sobre los colibrí. Creo que Pascual también tiene un trabajo importante y tiene registros importantes de los colibrí que están en cada zona también. Por aquí hay una pregunta que veo que también me hablan sobre el chivito de los páramos, por aquí por el Zoom. Mira, la población de chivito Pregunta. de los páramos no está muy clara. Eh, eh, hay un gran problema con el chivito de los páramos. Primero, que está sobre los 3.000 metros de altura. Ya ahí empieza a ser un problema. Yo lo logré fotografiar en algún momento en donde está el cóndor, que está pobrecito en cautiverio ahí en el parque, subiendo hacia Pico del Águila, o el cóndor por ahí. Ahí en este parque, el guardaparque me dijo, sí, vale, él está todo el tiempo por aquí. No era época de frailejón, porque normalmente cuando son épocas de frailejón es que se ve, pero pude captar una cosa muy interesante. De hecho, tengo una fotografía, porque yo decía, bueno, si no están los frailejones, ¿dónde está? Y lo vi
comiendo insectos, alimentándose de insectos. Bueno, los colibríes que están a esa altura, primero, tienen un metabolismo totalmente diferente al resto de los colibríes, ya que necesitan para volar a esa altura eh, producir muchísimo más glóbulos en la sangre. O sea, ya eso tiene que ser una cosa, un mecanismo totalmente increíble, porque vuelan a la misma velocidad a esa altura donde uno ni siquiera puede caminar. Y bueno, lo encontré porque vi algo que se movía entre la bosta de la vaca. Yo dije, bueno, ¿la vaca qué es esto? Entonces dije, ya, ahora es coprófago el colibrí. No, la bosta de la vaca produce insectos cuando está seca, y él estaba comiendo encima de la bosta los insectos que producía. Y bueno, se sobrealimentaba de insectos, come mucho menor cantidad de proteínas, y cuando está el frailejón, los ves por ahí en el frailejón dando sus vueltillas, y bueno, es un interesantísimo colibrí. Ese colibrí, el chivito de los páramos, antes pues se pensaba que era una sola especie, ahora se dividió en, en 4 especies, 3 para Colombia y una para Venezuela, y es uno de los que fuimos a buscar en el Tamá, en una expedición que hicimos el año pasado, una expedición muy interesante, en búsqueda de esa segunda especie para Venezuela. No la logramos, pero logramos traer, Jonathan logró registrar 2 nuevas especies para Venezuela, no de colibrí, sino de otras aves. Y bueno, eso es lo que hacen las expediciones, que logremos estar en una expedición bastante difícil, ya que bueno, hay que moverse hasta Sí, el sí, no, Tamá. y es increíble que puedan hacer ese tipo de expediciones ustedes aún y poner en Sí, riesgo todos sus fue, equipos, sus mira, sabes vidas, que su no hay tiempo riesgo, y no, no, todo, sí, no es porque riesgo, sí, el es riesgo de increíble. poner en sus equipos, porque tomar fotos no es nada Sí, fácil y tener sí, los sí. equipos en este Llevas país equipos, con las condiciones en las que llevas vivimos, equipos pues, costosos. Además hay movimiento importante de material, en claro, comida, carpas. Además subes al páramo del Tamá, un páramo que está a eso. 3000 y pico de metros de altura. Bueno, ya va, el viaje es un viaje increíblemente difícil. Vean la subida, los que están aquí en Caracas, la subida más grande hacia el Ávila, la más dura de todas, pero que siempre los pies se te están enterrando entre la tierra. De hecho, si vas con zapatos que no sean el adecuado, que tienen que ser botas de goma, de las que llaman eh, pantaneras, cosas de esas, simplemente dejarías los zapatos en el camino, te lo prometo. Y de Sí, bajada seguro. vas la mitad del camino sentado, para no decir la mala palabra, vas rodando sentado todo el tiempo, porque no hay otra manera de bajar de ese lugar. Un lugar Así, maravilloso. Una vez que estaba arriba, yo de verdad la pasé muy bien. Estuvimos 4 días en la zona, durmiendo en la zona. Llovió de los 4 días 3, pero logramos fotografiar algunas cosas interesantes, y bueno, 2 especies nuevas para Venezuela, que lo hace muy interesante. Sube nuestra biodiversidad de fauna, y maravilloso. De bueno, verdad creo que no hay que más preguntas. Creo que era esa la de los colibríes y la migración en el país, y si había migración entre países, y le respondiste. Y la de los chivitos de los páramos, que es lo mismo que estamos, sí, estás hablando bueno, ahora. aquí dice que mira, se siguen viendo perfectamente. Hay lugares donde no tienes peligro. Igual, cuando vamos a fotografiar en esa zona, de verdad, mira, esta gente que aquí hablan sobre los paramilitares y eso, esta gente no se mete con uno. De verdad que no les interesa Sí. en lo absoluto. Van, te preguntan qué estás haciendo. Cuando dices que lo que estás es fotografiando aves, bueno, continúan su camino sin ningún problema, sin nada, no se meten con uno. Los hemos encontrado, en el Tamar los encontramos, en, en, y bueno, me imagino que cuando vayamos a Perijá también los vamos a encontrar por allá. De hecho, normalmente con ellos es que se habla para que lo ayuden a uno. Cuando fuimos al Tamá, después fuimos a otro pueblo que además estaba dirigido por ellos, y ellos nos recibieron y nos hicieron todas las preguntas pertinentes que vienen a hacer. Eso sí, después que estás con ellos, o sea, una vez que ellos te dan el chance de estar, ahí no se te va a perder absolutamente nada. Puedes dejar las cámaras en el medio de la calle, que nadie las va a tocar. Eso es una cosa un poco loca, pero así funciona. Y bueno, nada, es como es. Así funciona en este momento el mundo, y nos adaptamos a eso y vamos y paseamos y lo fotografiamos. De verdad que Bueno, yo muchísimas no sé gracias por esto. si, no, gracias a ti. Yo no sé si hay alguna otra pregunta para que demos, no sé si No, alguien. aquí no la veo, no veo ninguna Sí, creo que otra. no hay más preguntas. Las personas que están conectadas, si tienen alguna otra pregunta. No, gracias por la charla, interesante, dicen por acá. En Facebook también, que ahorita estamos transmitiendo en vivo, muchas personas te felicitan por la charla, que les encantó. Hay unas personas de de lecherías que te mandan saludos, que hicieron una cata de miel en lechería contigo. Ah, qué bueno, sí, sí, sí. Te mandan Qué saludos por bueno, qué allí bueno. también. Saludos, saludos. Qué maravilla, qué Gaiscale se maravilla. llama ella, Gaiscale Garay. Sí, claro, claro que sí. Perfectamente sé quién es. Gracias, gracias por escucharnos.
Bueno, entonces si Para no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta? No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. no, aquí no, por aquí no aparece nada. No, no sé Ok, si quieren bueno, algo. entonces vamos a Creo que dar... quedó bastante claro todo, qué bueno. Sí, no, muy interesante tu charla. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, nada, seguimos en Aló, contacto para nuevas presentaciones, algunos aló, nuevos avances. ¿Me escuchas? Ok, ok, ahora sí. aló, Ah, aló. mira, Pascual, Pascual, ¿estás allí? Ok, creo que quieres hacer una Sí, estoy pregunta, ¿no? acá. Estoy Ok, tratando, hace rato que estoy tratando de conectar el Ah, audio, ¿cuál está pero no lo logro. pero sí te escuchamos, Más que Pascual. sí, más que una pregunta, era un comentario con relación a esa separación de especies entre Colombia y Venezuela, ¿no? Eh, Resulta que la cordillera de Mérida se separa de la cordillera oriental de Colombia por un fenómeno, un accidente geográfico que se llama la depresión del Táchira. O sea, la cordillera de Mérida tiene un origen diferente a la cordillera oriental de Colombia. Y esa depresión del Táchira funciona como una barrera para muchas especies, sobre todo de alta montaña. Entonces, esa es la razón por la que muchas especies de montaña en la cordillera de Mérida son diferentes a las que hay en Colombia y tenemos tantos endemismos. Esa es la principal razón. Y esa es la razón por la que el colibrí eh, chivito del páramo nuestro es diferente al de Colombia. Y nosotros debemos tener por lo menos dos chivitos. El chivito que está en la cordillera de Mérida, que es el lindeni, y el chivito que está en el macizo de Tamá, que debe ser eh, la especie que antes se nominaba para Venezuela, antes del lindeni, ahora no recuerdo el nombre. Eh, no recuerdo el nombre. Guimeri. Oxipocón, Pero esencialmente esa es la explicación. Y eso ocurre no solamente con los colibríes, ocurre con muchísimas especies faunísticas, ¿no? Tanto de mamíferos como de aves, como de muchas especies. Animales de montaña, en general, por encima de 2000 metros, esa barrera, digamos, esa barrera, eh, digamos, separa animales que tienen limitaciones fisiológicas de temperatura. Entonces, animales que están adaptados a alta montaña no pueden bajar. Entonces, esa depresión funciona como un muro, un muro negativo, ¿no? Que no pueden atravesar. ¿No? Entonces, los animales de un lado no pueden pasar al otro. Y eso, en el tiempo, genera aislamiento geográfico y al final, a la postre, especiación, que es el fenómeno de generación de nuevas especies. Esa es la razón por la que muchas veces tenemos especies distintas entre Colombia y Venezuela. Y da la casualidad que esa barrera está muy cerca de la frontera, no propiamente en la frontera, porque nosotros tenemos en Venezuela un cachito de la cordillera oriental. Y Exacto. ese cachito de la cordillera oriental nos permite tener el componente colombiano de los Andes, ¿no? O sea, por lo menos de la cordillera oriental, ¿no? Entonces, eso enriquece nuestra lista de fauna, ¿no? Y lo mismo pasa con la Sierra de Perijá. La Sierra de Perijá no es otra cosa que una prolongación de la cordillera oriental de los Andes colombianos, ¿no? Entonces, que nosotros lo consideramos como una accidente o una eh, cordillera aparte, pero en realidad si lo miras en conjunto, no es otra cosa que una prolongación de la cordillera oriental de Colombia. Yo mañana voy a hablar un poquito de eso, un poco para poner en contexto algunos detalles que tienen que ver con la biogeografía y también con la riqueza de especies que poseemos en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Pascual, por su acotación y aclaratoria. Siempre es bueno escuchar todo el conocimiento que tiene allí para compartir con todos nosotros y con todas las personas que están conectadas y nos están viendo por Facebook y nos están viendo por acá. Y bueno, y Tomás, muchas gracias a ti por haberte conectado. Y corrimos con la suerte de que estaba conectado durante la presentación, porque bueno, el internet, como muchos saben, acá en Venezuela es un poco delicado y falla. Pero bueno, para dar cierre a esta intervención del día de hoy,